Buenas noches. A continuación le presentaremos nuestro trabajo final del curso de semiótica. Los integrantes son Santiago, Vita, Andrea, Leticia, Martínez Aguirre, Sebastián, Torres Díaz, Pamela y quien les habla, Katia Roldán. Con respecto a la estructura de la investigación, el título de nuestro trabajo es el siguiente: Continuidad de la mitología de la creación, estudio comparativo de las tablas sumerias y el género. Este ensayo se presenta con las tablas sumerias, cómo las tablas sumerias influyen en el relato de la Biblia de Moisés, tomando en cuenta las diferencias culturales entre ambas civilizaciones y la forma en la que cobran sentido en sus relatos. Por otro lado, nuestro objetivo de investigación es el describir y comparar las influencias de las tablas sumerias sobre la Biblia de Moisés. Es todo un estudio de las versiones que han perdurado hasta el día de hoy para ambos casos. El contexto es básicamente la influencia cultural y el tiempo entre ambos. Con respecto al objetivo, el objetivo es observar dentro del contexto cultural y temporal de la producción de ambos textos, teniendo en consideración los sistemas culturales y los vectores de producción de sentido. Para tal fin mencionado, nos vamos a apoyar en la propuesta elaborada por Biondini y Zapata, donde profundizaremos cómo cada sistema cultural construye vectores de producción de sentido para darle un orden interpretativo a los diferentes signos. Con respecto a la importancia de la semiótica, este trabajo es relevante debido a que nos muestra cómo dos textos producidos por una diferencia de miles de años responden bajo una misma lógica de un sistema escribal, pero tomando en cuenta los rasgos propios de la cultura, considerados orales. Además de la producción de signos y significantes, donde dialogan ambos sistemas culturales, tanto el sistema escribal como el sistema oral. En la actualidad, podemos hablar de tres grandes sistemas culturales, desde donde se construyen signos y significados hasta donde se decodifica un signo. Según Biodín y Zapata, nos dice que han configurado sistemas de signos cuyas pertenencias permiten hablar de personas adscritas a la oralidad, a la escribalidad y hoy a la electronalidad. Estos tres sistemas culturales tienen su punto de inflexión el nacimiento de las culturas escribales. A su vez, cada sistema cultural tiene una manera particular de producir sentidos como vectores y producción de sentidos, los cuales están caracterizados por las tres características. En primer lugar, tenemos la diferencia entre el ello objetivado y el ello subjetivado. En el sistema escribal, el ello objetivado hace referencia a conceptos fijos. En cambio, en el sistema electronal, el ello objetivado es reemplazado por el ello subjetivado, en donde la dificultad por conceptualizar y afirmar se hace patente, donde el condicional siempre se hace patente, siempre la verdad puesta en duda, nunca se afirma. Se recurre quizá al condicional. La otra segunda característica es la forma de pensar en relación de la sustitución por semejanza y sustitución por continuidades. La sustitución por semejanza es lo que le da sentido a las asociaciones, en cambio en la electronalidad es la metonimia, es decir, la sustitución por continuidades, la que le da sentido a las diferentes asociaciones. Por último tenemos a la tercera característica que gira en torno a la subordinación y la yuxtaposición. En el sistema escribal, la subordinación es la característica principal en el cual existe un centro y una periferia. En cambio, en el sistema electoral, lo que prima es la yuxtaposición, en donde lo lineal desaparece, los argumentos se superponen en uno encima del otro. Por otro lado, tenemos a los dos autores, a Havelock y a Arnay. Bueno, Havelock nos señala que la literatura griega había sido poética porque la poesía cumplía una función social, la de saber preservar la tradición conforme a lo cual los griegos vivían e instruirlos en ello.
De esta manera, es donde los sumerios, al escribir en sus tablas, esas han sido transmitidas no por medio de la escritura, sino más bien se han reproducido mediante las formas propias de la oralidad, mediante poemas, relatos, rituales, que han permitido que estas historias se hayan podido formar parte esencial de todo el corpus de la Biblia hebrea y la Biblia cristiana. Por último, tenemos al autor que nos habla sobre el pensamiento visual, que es Arnhem, que nos dice que la percepción consiste en la apreciación de los rasgos abstractos, y estos rasgos eran transmitidos por esas imágenes y que esos mismos textos nos contaban. Así en los textos sumerios como en la Biblia hebrea, si bien ambos fueron escritos desde una lógica donde la escritura prevalecía, ambos relatos no dejan de lado lo visual, ya que desarrollaban en sociedades donde el oral también estaba en auge. Es decir, que conviven con ambos sistemas culturales, permitiéndoles a lo visual tener un espacio dentro de lo que transmitía de ambas narraciones. Siguiente, por favor. Bien. Aquí, como ya habíamos mencionado, que existen tres grandes sistemas culturales que podemos distinguir. El más antiguo es el sistema cultural oral, en donde, bueno, la humanidad estructuraba su pensamiento en función de los recursos técnicos y de comunicación que hasta entonces se había construido. En este primer sistema, sí, podemos relacionarlo con el pensamiento visual, ¿no? Que Arnhem, como él mencionaba, que este pensamiento visual era visto por la cultura escrita como algo secundario, ¿no? Como un conocimiento no verídico. Otra característica que podemos observar en ambos textos es que la escribilidad denomina como la sustitución por semejanza, en donde ambas escrituras se desarrollaban de manera que no se superponen símbolos, ¿no? Sino estos están ordenados de una manera que facilite la lectura de por sí. Por otro lado, también mencionamos que otro vector de producción de sentidos propio de la escribilidad, el cual consiste en la lógica, ¿no? De subordinación en la comunicación. Esto quiere decir prácticamente que se ordena el discurso en función de una linealidad, ¿no? Que jerarquiza la comunicación. Bien, y para terminar, el pensamiento visual, ¿no? Este tipo de pensamiento no se basa, como tantas veces lo hemos hablado en clase, sobre la racionalidad del sistema, ¿no? El sistema cultural, perdón, sino más bien hila ideas mediante una lógica donde se recurre al estudio de una totalidad como imágenes, símbolos, ¿no? Así, además de los vectores de producción de sentido, que ya hemos hablado de eso, el pensamiento visual permite comprender cómo ambos textos nos expresan no solo palabras, ¿no? Sino también imágenes, como dije hace un momento, que permite construir representaciones de lo narrado y no se deja de lado esta lógica, ¿no? Sino más bien se toma en consideración para un análisis más profundo todavía. Y bueno, por último, los rasgos abstractos del lenguaje que permiten recrear imágenes, ¿no? Relacionadas con lo narrado. Es por ello que, en este pequeño ejemplo que voy a dar, es que por ello que el Adán de los sumerios es recreado como un ser humano en el Génesis judío, ¿no? Se recrea una imagen que le da sentido a lo escrito, pero también permite que se traslade y circule lo narrado. Es por ello que decimos que ambos textos responden a una misma lógica de creación y transmisión sobre todo, ¿no? Bien, siguiente. Lo primero en las conclusiones es que afirmar está relacionado con las diferencias temporales de la producción de ambos textos, pero a pesar de ello, ambos trabajos están en función de las lógicas tanto del sistema cultural, escribal y oral.
A su vez, esto guarda relación en lo correspondiente a los BPS, los cuales nos permiten identificar que ambos textos recurren al ello objetivado, a la yuxtaposición y a la metáfora. Pero a pesar de ello, el sistema cultural oral se hace presente en los mecanismos de circulación de los textos, recurriendo al estilo poético, al estilo declamativo en unas sociedades donde la gran mayoría no tenía la posibilidad de leer los textos. Y por último, podemos afirmar que esta convivencia entre ambos sistemas culturales, escribal y oral, nos permiten observar cómo en la actualidad también vivimos en ese diálogo constante entre un sistema como el escribal y el electoral, lo que se sustituye, sino, lo que no se sustituyen, sino conviven entre